Presidente, yo estaba esperando y de pronto no nos va a alcanzar el tiempo, pero la doctora Juanita inició con una carga de profundidad a los que ojalá pudiéramos debatir en esta comisión, y digo una carga de profundidad con relación al análisis de la sentencia, con toda la teoría constitucional, las metodologías, las características que debe tener una sentencia de esta naturaleza, en fin, pero ella inició con un pedacito de una carga profunda que yo la quiero retomar, doctora Juanita. Pero antes quisiera hacer una consideración, presidente. En esta comisión, algunos lo han dicho, yo no quisiera repetirlo, pero voy a retomar palabras del doctor Lozada. Existe un sinnúmero de congresistas, todos, que seguramente de alguna manera u otra contribuimos a que el resto de la plenaria pueda tener una ilustración adecuada sobre lo que se piensa con relación a esta sentencia, entre otras, porque esta es la comisión propia para estudiar, para analizar, para discutir y para concluir sobre esta sentencia. Así que yo creo que el ejercicio que usted está planteando es el adecuado, y creo que a partir de aquí se pueden, digamos, dar otra serie de debates. Pero retomemos con la carga de profundidad de la doctora Juanita. El decreto 491 tiene 19 artículos. Uno solo fue declarado inexequible, es decir, el artículo 12. Hay una expresión en el artículo 7 que fue declarada inexequible, hay otras expresiones, hay unos otros artículos que están declarados exequibles de manera condicional, pero en términos generales el único artículo completo que fue declarado inexequible es el artículo 12. Y ojo, tiene 19 artículos. Y desde la página 53, ratio decidendi de la sentencia, hasta la página 131, se dan las razones por las cuales esos artículos son constitucionales, excepto el artículo 131. ¡Ojo! Y todos los demás artículos son constitucionales. ¿Y saben por qué son constitucionales? Porque la pandemia no permite transportarse, porque la pandemia no permite que asistas a los despachos, porque la pandemia no te permite notificarte, porque la pandemia no te permite llevar las copias, porque la pandemia te permite que simple y llanamente el trámite de los asuntos pensionales tiene restricciones. Es decir, de los 19 artículos, 18 artículos están amparados en que la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria hacen que las medidas tomadas en el decreto 491 sean razonables, ponderables, necesarias, importantes, etcétera, etcétera. Ese es 100, o sea, de la página 53 a la página 121, todo lo que dice la sentencia es que las circunstancias de emergencia sanitaria permiten decir que todos los 18 artículos son exequibles, con las excepciones que mencioné, el artículo 6, el 7, el 10. Y lo que dice es, señores, la virtualidad o la situación remota es totalmente válida. Muy bien. Luego vamos al artículo 12. El artículo 12 no fue declarado inconstitucional porque hablaba de presencialidad o hablara de virtualidad. No, señor. El artículo 12 fue declarado inexequible sencilla y llanamente porque todo lo que ustedes y yo sabemos, y es que el Ejecutivo no puede establecer las reglas de funcionamiento del Congreso. Esa es la razón fundamental. Esa es la ratio decidendi de por qué el artículo 12 se declara inexequible. Y que inclusive per se no se puede considerar que un acto o un decreto legislativo
no podía modificar una ley orgánica. Per se, no se debería entender así, pero sencillamente las únicas razones fundamentales que la Corte establece con relación al artículo 12 es que el Ejecutivo no le puede dar órdenes al Congreso. Y no le puede dar órdenes, ojo, y no le puede dar órdenes porque para eso el Congreso tiene el artículo 3 de la ley quinta. Eso es lo que dice, esas son las razones por las cuales se declara inexequible el artículo 12. No se declara por más nada. Pero luego la Corte, en la página 132, dice, finalmente aclaro, ojo, finalmente aclaro, 2 páginas, que son las que nos tienen en esta inquietud. 2 páginas. Finalmente aclaro. Finalmente aclaro con relación a qué. Finalmente aclaro con relación a las razones por las cuales se declara inconstitucional el artículo 12. O finalmente aclaro que el Congreso sí tiene la facultad de poder seguir sesionando con base en el artículo 3 de la ley quinta. O finalmente aclaro que si el Congreso modifica su reglamento, el Congreso puede seguir funcionando de manera remota. No. Finalmente aclaro, dice la Corte, no hace parte de la ratio disidente de lo que tiene que ver con las razones de inconstitucionalidad. Ojo, esta es una sentencia automática o de oficio, como lo llamamos nosotros, de inconstitucionalidad. Es decir, lo que se debe atender en términos de fallo, desde el punto de vista doctrinal, simplemente digo esto, de lo que debe atenderse del fallo es lo que tiene que ver con las razones por las cuales se invoca la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las normas. De la página 132 a 133 no tiene nada que ver con la constitucionalidad de una norma. Ninguna. Ya cuando llega a la página 132 ya declaró inexequible el artículo 2. Ya lo declaró. O por ninguna razón distinta de las que yo acabo de mencionar. Luego viene la página 132 y 133. Si nosotros aceptamos que la página 132 y 133 hace parte del fallo, físicamente hace parte del fallo, jurídicamente yo creería que no. Entonces la modificación que está haciendo el Congreso de la ley quinta sería fraude a resolución judicial. Es decir, con base en eso, la modificación que hace de la ley quinta, que va para la plenaria del Senado, no cumple con las condiciones del fallo. No cumple con las condiciones del fallo. Doctora Juanita. Y si no cumple con las condiciones del fallo, ni siquiera podemos modificar la ley quinta. ¿Por qué? Porque la ley quinta que queremos modificar lo que nos está diciendo es que podemos hacer actos legislativos con base en virtualidad, que podemos modificar leyes estatutarias con base en virtualidad, que podemos hacer todo, absolutamente todo con base en virtualidad. Luego, entonces, si aceptamos que esas 2 páginas hacen parte del fallo, lo que está haciendo la plenaria del Senado es fraude a resolución judicial. Y todos tendrían fácilmente una medida de aseguramiento a la vuelta de la esquina. Pueden estar plenamente seguros de eso. Ojo, esta es una consideración doctrinal, doctor Daniel, no se preocupe. Doctrinal, por la carga de profundidad que la doctora Juanita dio la arrancada. Entonces, si las 2 páginas se entienden como se entienden y se deben cumplir como se cumplen, ni siquiera podemos modificar la ley quinta. Ni siquiera podemos funcionar de acuerdo con el artículo 3 de la ley quinta. No, señor. No lo podemos hacer. Y yo les quiero dejar allí esa preocupación para que podamos seguir con la carga de profundidad en el análisis de la sentencia, porque de alguna manera en la intervención que hizo la doctora Amparo Llanet, quizás de pronto sin decirlo de la manera como yo lo dije, doctor De Luque, usted tiene el gran problema de que con ley quinta, sin ley quinta, con artículo 3, sin artículo 3, cualquiera puede quejarse, por decir cualquier cosa, de que nosotros abordamos el estudio de un acto legislativo por sesiones virtuales. Aún en el caso de que nos diga el Ministerio de Salud que no están
Representante Lorduy, por favor, concluya la intervención, que ya nos estamos pasando del tiempo previsto. Por favor, active el micrófono para que concluya. Perdón, mañana el Ministerio de